Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Ahora les quiero compartir estas bonitas bolsas para guardar audífonos, aunque también las podemos utilizar como monederos o organizadores. Para ellas necesitamos aproximadamente unos 20 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Pasamos el gancho, hacemos el nudo, lo apretamos y nos queda un círculo. A continuación vamos a hacer 2 cadenas de altura que no cuentan. Y de aquí en adelante hacemos 12 puntos altos. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a completar los 12. No los vamos a tejer ni muy apretados ni muy flojos. Completamos. Ahora vamos a contar para asegurarnos. Vamos a cerrar un poquito aquí para que sea más fácil. Contamos desde esta cadena. Acuérdense que las dos no se van a contar. Contamos desde esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Y lo vamos a unir encima de la primera. Esas dos cadenas que hicimos nos van a servir para cubrir el espacio que queda entre los dos puntos para que no se note y quede bien cerrado. A continuación levantamos de nuevo las 2 cadenas que no cuentan y en el primer punto hacemos un aumento. 1 y 2 puntos juntos. Ya tenemos el primer aumento y esto lo vamos a repetir en todos. Vamos a la siguiente cadena en la base, hacemos 1 y 2 juntos. Siguiente, hacemos 1 y 2 puntos juntos. Vamos a ir haciendo aumentos en todos y terminamos con 24 puntos en total. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, nos queda algo así. Vamos a unir encima, las 2 cadenas solo son para cubrir espacio. En esta primera unimos con punto deslizado. Y ya nos queda cerrada la segunda vuelta. Vamos a hacer una tercera exactamente con las 2 cadenas al inicio que no cuentan y comenzamos con el aumento. 1 y 2 puntos juntos. Comenzamos con el aumento, pero esta vez vamos a hacer un aumento y un punto solo. En el siguiente hacemos el punto solo. En el que le sigue hacemos aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, un punto solo. Y así vamos a continuar repitiendo toda la vuelta. Un aumento, un punto, un aumento y un punto. Cuando lleguemos al final de la vuelta número 3, volvemos a unir encima en la primera cadena con punto deslizado. Ahora vamos a hacer lazada y pasamos al siguiente punto donde unimos, saltamos ese ahí donde unimos es este punto, solamente hacemos lazada y nos pasamos al siguiente. Hacemos un medio punto alto y ahí mismo un punto alto. En el siguiente, en la base, hacemos un punto alto y un doble en el mismo espacio. Ahora hacemos una cadena de separación y en el mismo lugar hacemos otro punto doble. En ese del centro nos van a quedar 3. Aquí tenemos un medio punto alto y un alto. En el segundo tenemos un alto,
un doble, una cadena de separación y un doble. Ahora vamos al siguiente, hacemos un doble y en el mismo lugar un alto. Y en la siguiente hacemos un alto y un medio alto, donde tenemos los 3 hilos y los cerramos de una vez. Y ya tenemos ahí una oreja. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto deslizado. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Levantamos una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 40. Una vez completamos las 40 cadenas, las vamos a unir en el mismo lugar con un punto deslizado para cerrar. Y nos queda algo así. Si ustedes la quieren más grande, pueden hacer la cantidad de cadenas que gusten. Ahora nos deslizamos 1, nos deslizamos 2 y 3. Nuevamente tenemos 3 puntos deslizados. Ahora hacemos la otra oreja. Comenzamos igual. Nos pasamos a este y hacemos un medio punto alto y en el mismo lugar un punto alto. En el siguiente hacemos un punto alto y un doble, donde damos 2 vueltas en el gancho. Una cadena de separación y en el mismo lugar otro punto doble. Y ahora un punto doble y un alto en el mismo espacio. En el siguiente, un alto y un medio alto en el mismo espacio. Ya tenemos la segunda. Ahora pasamos a este y hacemos uno deslizado, 2 y 3 aproximadamente. Pueden hacer 3 o 4, lo que ustedes quieran. Ahora, de aquí en adelante, el resto de los puntos, y faltando 2 para el final, vamos a hacer medios puntos altos. Hacemos lazada, sacamos así los 3 hilos y los cerramos. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Medios puntos altos, sacando así los 3 hilos, los cerramos juntos. Sacamos los 3 hilos, los cerramos juntos. Continuamos repitiendo esto. Medio punto alto y cuando nos falten 2 los vamos a hacer deslizados. Faltando 2 puntos para llegar al final, hacemos un punto deslizado, 2 puntos deslizados y el tercero lo completamos aquí donde comenzamos. Ahora cortamos el hilo y lo escondemos en la parte de atrás. Esto queda un poquito encogido, pero no se preocupen, que ya solo lo estiramos y queda bien. Vamos a esconder el hilo en la parte de atrás. Un par de puntos, no tienen que ser demasiados. Y ya lo que nos quede lo cortamos. Esta es la primera pieza. Vamos a tejer otra exactamente igual, que ya yo la tengo aquí lista. Todo es igual. Las mismas cadenas, los mismos puntos, las orejas son iguales. Lo único que va a cambiar es esto. En vez de hacer la cadena de 40 puntos, solo son 5 para que nos quede una argolla más pequeña. Y aquí, cuando terminamos, le dejamos un hilo largo, porque estas piezas las vamos a colocar así y las vamos a coser juntas con esta hebra. Pero antes de coserla, tenemos que hacer primero la decoración en la cara. Yo voy a tomar la aguja lanera y una hebra de hilo en color negro. Para ello pasamos aquí justo en el centro. Vamos a hacer un nudo aquí en la parte de atrás para que no se salga.
Ahí ya tenemos. Ahora pasamos hacia abajo y lo metemos por el nudo, por el centro. Abrimos la hebra, así ya no corremos el riesgo de que esto se nos vaya a soltar. Una vez hacia abajo, lo volvemos a llevar al centro y ahora hacia arriba, una vez más al centro, otra vez hacia arriba. El ángulo ustedes se lo dan de la forma que ustedes quieran, algo así. Y ahora lo pasamos hacia atrás. Esto va a quedar por dentro, así que no se preocupen de que se tenga que ver tan bonito. Cortamos al ras y vamos a hacer un nudo nuevamente para hacer los lados. Los lados vamos a calcularle más o menos algo así como por aquí. Primera, segunda, al comenzar la tercera vuelta. Pasamos ahí y luego en el otro punto. Y también lo vamos a pasar por el nudo. Todo esto es para asegurarnos de que no se nos vaya a soltar. Ya tenemos ahí. No lo vamos a apretar demasiado para que no se esconda. Uno, ahora pasamos el siguiente y lo pasamos aquí. Y vamos un tercero y lo pasamos así. Ahora lo amarramos en la parte de atrás y cortamos. Y repetimos, aquí le calculamos más o menos la distancia y hacemos otros 3. Una vez tenemos ya listo la boca y los lados, los cachetes, ahora vamos a unir las piezas, la colocamos así con este lado hacia adentro y tomamos la otra también con el lado del revés hacia adentro. Nos quedamos justo aquí. Yo lo voy a coser de las orejas hacia abajo hasta la otra, pero si ustedes quieren también pueden coser una parte hasta aquí de la oreja para que les quede más cerrado. Tomamos así y vamos haciendo puntadas. Tomamos un punto de este lado y el que corresponde en el otro. Tomamos uno de este lado y el que corresponde en el otro. Y así vamos haciendo puntadas. Pueden hacerlo con la cadena de afuera o solo la de adentro. Yo voy a estar tomando la parte de adentro y cada cierta cantidad de puntos podemos estirar un poquito para que no quede enrollado. Tomamos aquí el siguiente. El siguiente. Si ustedes lo quieren unir con puntos deslizados o puntos bajos, con el gancho también está bien. Ahí ya nos va quedando la costura. Así vamos a continuar todo hasta que lleguemos aquí, a donde está la otra oreja. Hacemos un nudo y cortamos la hebra. Cuando terminamos de coser las piezas, nos queda así. Ahora tomamos esto, lo pasamos por la pequeña argolla y lo cerramos. Vamos a pegarle los ojos primero. Yo corté estos en forma de hojitas de fieltro, un poquito alargados, pero cada uno lo puede hacer a su manera. Primero vamos a acomodarlos a ver dónde nos gustan más. Si más arriba o más abajo. Ahí donde ustedes crean que se ven más bonitos, algo así. Entonces los vamos a pegar con silicona caliente. Sin moverlos, solamente levantamos un poquito para que nos queden correctos. Colocamos ahí, presionamos y dejamos que seque. Cuando este ya esté seco, levantamos la otra mitad. Colocamos también la silicona caliente y lo pegamos. Vamos a dejarlo unos segundos hasta que seque por completo. Y hacemos lo mismo con el otro. Ya secó por completo los ojos. Aquí tengo otro en color rosado. Lo podemos utilizar para guardar los audífonos o para guardar cables, cargadores, cualquier tipo de cosa. Es muy fácil de cerrar, solo pasamos por la cadenita más pequeña. Y como les dije, si quieren que les quede mucho más cerrado, aunque es más fácil así porque
podemos colocar algo más grande. Pueden cerrarle un poquito aquí, hasta la punta de la oreja, hasta aquí, y solo les va a quedar esta abertura en la parte de encima. Ya lo tenemos listo para utilizarlo y los podemos colgar para mantener ordenadas las cosas. Comenten qué les parecieron estas hermosas bolsitas en forma de gatitos. Son fáciles y rápidas de hacer. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.